Buen día a todos los asistentes que ya están conectados en esta última jornada de la Semana de la Ingeniería 2021 nacional e internacional, organizada por la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. Es un gusto nuevamente compartir con todos ustedes tantas jornadas que se vienen desarrollando desde el día lunes, con casi ya 50 disertaciones de diferentes temáticas, y no solamente abordando temas de tecnologías, sino de todo tipo de estética. En esta oportunidad nos vamos a dar otro lujo. Está convocada la doctora Lourdes Torres, graduada también de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Facultad Regional de Mendoza, en el cual nos va a introducir en una temática muy, pero muy contundente, yo diría bastante interesante, las radiaciones en la vida cotidiana. No pareciera, pero sí existen. Y por supuesto que la doctora Torres seguramente nos va a aclarar toda esta temática. Antes la vamos a presentar a la moderadora de esta charla, que es la magíster ingeniera Patricia María Albarracín, y le damos la bienvenida. Buen día, ingeniera Albarracín. Buen día, ingeniero Molina. Buen día, Lourdes. Buen día para todos. Esta charla la va a presentar la doctora Lourdes Torres, que es ingeniera electrónica de UTN Regional Mendoza, es especialista en aplicaciones de la energía nuclear del Instituto Balseiro, Uncuyo, UBA, es doctora en Ciencias de la Ingeniería del Instituto Balseiro, Uncuyo, UBA, y es investigadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Con ustedes, la doctora Lourdes Torres. Hola, buenos días. Perdón. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar de esta temática que suele ser bastante controversial en muchos casos, que son las radiaciones en la vida cotidiana. Pocos temas tienen en nuestra sociedad una... tantos sensaciones, son temas asociados siempre a vinculaciones con distintos temas. Entonces, para poder empezar esta charla, yo les pido si a través del chat les estoy dejando un link para que hagamos una nube de palabras para retomar entre todos las ideas que uno tiene de las radiaciones y los aspectos relacionados con las radiaciones en nuestras vidas. Entonces los invito, si me quieren acompañar con esta actividad, en el chat está el link de la nube, en donde les pido que pongan 3 palabras asociadas a lo que ustedes piensan o sienten en relación a las radiaciones, porque como les decía en un principio, las radiaciones, cuando uno piensa esta palabra, igual que la palabra radiactividad, siempre tiene asociados sentimientos, opiniones. Nuestra sociedad en general y el mundo tiene sensaciones encontradas frente a estos temas. Entonces, los invito a hacer esta nube de palabras y de ahí vamos a empezar entonces a charlar de qué se tratan las radiaciones y cómo las aplicamos en nuestra vida. Bueno, mientras tanto, mientras ustedes están haciendo esto, yo empiezo entonces a hablar sobre qué son las radiaciones. Nosotros cuando hablamos de radiaciones estamos hablando de 2 cosas en particular, de partículas o de ondas electromagnéticas que trasladan energía desde una fuente a otra. Entonces, lo que nosotros tenemos cuando hablamos de radiaciones es que las tenemos que clasificar según sus características. Entonces las podemos clasificar según su origen.
Y estas radiaciones pueden ser nucleares o no nucleares, dependiendo de dónde vienen. Si son nucleares es que están originadas dentro del núcleo del átomo, y si no son no nucleares están relacionadas con los electrones que están fuera de ese átomo. Otra característica que tienen las radiaciones es la energía que transportan. Cuando uno habla de energía, está hablando de energía suficiente como para ionizar un átomo o energía que no alcanza para extraer un electrón de un átomo. Entonces, esta es otra clasificación muy importante, porque la manera en que van a interactuar estas radiaciones con la materia y en especial con nosotros es diferente según la energía que traigan. Y la otra clasificación que nos interesa a nosotros es justamente su naturaleza. Si son partículas, como pueden ser electrones, positrones, partículas alfa, protones o neutrones, o si son ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas entonces tienen una manera de interactuar con la materia distinta a las partículas. Entonces tenemos que tener en cuenta estas tres cosas: si son nucleares o no, si son electromagnéticas o partículas, y si tienen energía suficiente como para ionizar el átomo o no. Entonces, de las que vamos a estar hablando ahora, vamos a estar hablando de tanto de las electromagnéticas como de las partículas, pero que tienen energía suficiente como para ionizar. Es decir, que dentro de este cuadro nosotros vamos a estar hablando de las radiaciones que van desde los ultravioletas en adelante, y de las partículas, vamos a hablar de las partículas alfa y beta, que son las radiaciones nucleares más comunes, protones y neutrones. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a estar tratando ahora? Radiaciones que provienen del núcleo del átomo o que son de la nube electrónica, pero que tienen energía suficiente para ionizar el átomo. Entonces, primero tenemos que ver de qué se trata el núcleo del átomo. Cuando uno habla de un átomo, tiene dos aspectos a tener en cuenta. Uno, el elemento químico que forma, y eso está definido por la cantidad de protones que tiene ese núcleo, y el tipo de isótopo que está definido por la cantidad de neutrones que tiene ese núcleo. De manera que un núcleo se va a comportar distinto aunque sea el mismo elemento químico. Entonces, el elemento químico está definido por el Z de ese núcleo y el isótopo por la cantidad de neutrones que tiene. Los dos me van a configurar el número másico de ese núcleo. ¿Y qué estamos hablando cuando hablamos de isótopos entonces? Si yo voy a ver uno de los elementos más abundantes que tiene la naturaleza, como es el carbono, voy a ver que el carbono presenta en la naturaleza 3 isótopos distintos. 2 isótopos que son, uno que es el más abundante, que es el carbono 12, que tiene 6 protones y 6 neutrones, que tiene el 98,9% de la cantidad de carbono 14, de carbono que tiene la naturaleza. El carbono 13, que tiene 6 protones porque es carbono y 7 neutrones, es decir, tiene un neutrón más que el otro, que tiene alrededor del 1%, y el carbono 14, que probablemente muchos lo hayan escuchado hablar, es el que tiene 8 neutrones. Y lo que va a suceder con este isótopo es que no tiene la misma característica que los otros. Tanto el carbono 12 como el carbono 13 son estables, es decir, núcleos que no cambian en el tiempo, mientras que el carbono 14 es lo que nosotros llamamos un núcleo radioactivo, porque tiene la característica de cambiar en el tiempo. Es decir, que este núcleo, que es carbono 14, que tiene 6 protones y 8 neutrones, al cabo de determinado tiempo, uno de los neutrones que tiene de más va a eliminar una carga negativa, transformándose en un protón, y entonces voy a tener que ese núcleo, que era carbono, se transforma en un nitrógeno que tiene 7 protones y 7 neutrones. No cambió la cantidad, el número másico A, sino que cambió el elemento químico. Y esto entonces es lo que nos define a nosotros un átomo radioactivo.
un átomo que cambia en el tiempo. En particular, el carbono 14 le lleva 5.730 años esta transformación. Y de los tres son naturales, 2 son estables y 1 es radioactivo. Entonces, yo puedo analizar la tabla periódica y ver que en la tabla periódica nosotros tenemos elementos químicos naturales que van desde el hidrógeno hasta el uranio, Z92. Y el resto de los elementos químicos a partir del 93 y hasta el 118 son todos elementos artificiales y además elementos que son todos radioactivos. Pero dentro de los 92 naturales que tenemos elementos que son radioactivos y que pertenecen, por ejemplo, el hidrógeno tiene un isótopo natural radioactivo que es el tritio, el carbono, como vimos recién, tiene un isótopo natural que es el carbono 14, que es radioactivo, y por ejemplo llegamos a el último elemento estable que no tiene ningún isótopo radioactivo natural, que es el plomo, pero que es el número 82. A partir del bismuto, que es el número 83, hasta el uranio, que es el 92, son todos elementos químicos naturales y todos sus isótopos naturales son radioactivos. ¿Qué es lo que yo puedo ver en esta tabla? Esta tabla es como la hermana mayor de la tabla de elementos químicos. Esta es la tabla de isótopos, en donde cada línea que tiene esta tabla corresponde a un elemento químico. Y entonces está dividida en el eje X en neutrones y en el eje Y en protones. De manera que cuando yo me paro en la línea 1, que corresponde al hidrógeno, un protón, veo que tiene 4 isótopos, 4 cuadritos. Y así puedo ir subiendo en el eje Y, de manera que voy aumentando en 1 los protones y moviéndome hacia la derecha en el eje X, estoy aumentando los neutrones. Y ustedes pueden ver en esta tabla una línea celeste que va por el medio de las líneas de los cuadritos amarillos. Esa línea celeste en esta tabla me está indicando los únicos elementos que tienen, núcleos que son estables, es decir, que no cambian en el tiempo. Y si ustedes ven, están asociados a una línea que se llama la línea de estabilidad, y el resto, que son todos de otro color, indican que son radioactivos. Si ustedes pueden ver acá, la mayoría de los isótopos que conocemos son radioactivos. Y tenemos el último, que aparece acá celestito, es el plomo, de manera que del plomo en adelante todos son radioactivos. Hasta el uranio son naturales y radioactivos. Entonces, lo que ya podemos sacar como conclusión de acá es que la naturaleza tiene isótopos radioactivos. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a decir? Si yo tengo un núcleo radioactivo, tengo asociada la emisión de radiación. Pero por lo que estábamos charlando recién, no todas las radiaciones provienen de los núcleos. Por lo tanto, que haya radiación no significa que provenga de un fenómeno radioactivo. Si yo tengo un núcleo radioactivo, entonces sí voy a tener radiación asociada. Pero si yo tengo radiación, eso no significa que tenga un fenómeno radioactivo. Entonces, las palabras radiación y radioactividad no son sinónimos. Si bien muchas veces se las usa de manera indistinta, radiación es lo que habíamos mencionado, el transporte de energía por parte de una onda electromagnética o de una partícula desde su fuente a quien la recibe, alterando entonces el medio a través de su paso, mientras que la radioactividad es el cambio de un núcleo. Por lo tanto, si hay radioactividad, hay radiación emitida, pero si hay radiación, eso no significa que provenga de un fenómeno radioactivo. Por ejemplo, la radiación de radiofrecuencia, por la cual nos comunicamos con radios, satélites o televisión, son radiaciones, son electromagnéticas, pero no provienen del núcleo, por lo tanto no provienen de un fenómeno radioactivo.
¿Qué vamos a decir ahora? ¿En qué mido yo la radioactividad? Tengo que poner una unidad para el cual saber cuán activo o no es un núcleo. Entonces se define una unidad que indica cuántos núcleos cambian por unidad de tiempo. Y hay dos unidades que pertenecen al sistema internacional. Una es el becquerel, en honor justamente al descubridor de este fenómeno en 1903, en 1896, que fue Henry Becquerel, y la otra unidad es un Curie, en honor justamente a los esposos Curie, que los tres recibieron en 1903 el premio Nobel por el descubrimiento de la radiactividad. Un becquerel indica un cambio o una desintegración por segundo, mientras que un Curie es una unidad muy grande que indica 3,7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. Normalmente uno usa submúltiplos para el Curie o múltiplos para el becquerel. ¿Y qué radiaciones hay? Ionizantes y nucleares. Esas son las que vamos a hablar nosotros. Una de las radiaciones que emiten los núcleos naturalmente es la radiación gamma. ¿Qué es la radiación gamma? La radiación gamma es esta onda electromagnética que proviene del núcleo por un cambio de excitación de ese núcleo, un núcleo que tenía mucha energía, parte de su energía, bajando a un nivel menor de excitación, la emite en forma de radiación electromagnética de alta energía. Esta radiación electromagnética puede empezar a partir de los 30 kiloelectronvoltios, que es, los electronvoltios es una unidad de energía que nosotros manejamos, que indica la energía necesaria para que un electrón se desplace dentro de una diferencia potencial de un voltio. Entonces, la radiación electromagnética que tenga energía mayor a 30 kiloelectronvoltios, nosotros la definimos como radiación gamma. Esta radiación tiene amplios usos dentro de nuestra vida. Y acá yo les he puesto algunos usos habituales que uno hace de esta radiación. Un uso muy extendido es el de radioterapia o también en medicina, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Entonces, uno puede utilizar la radiación de alta energía para tratamientos, por ejemplo, del cáncer, o para generar una imagen, como puede ser una tomografía, pero en este caso uno utiliza radiación X y no radiación gamma, es decir, de una energía un poco menor. Otra cosa, otro uso muy acá en la derecha, ustedes pueden ver, es una imagen producida justamente por radiación gamma, que es utilizando el tecnesio 99 metaestable, que se utiliza en medicina nuclear para producir imágenes, en donde uno puede ver acá ese radioisótopo, se le da al paciente en distintas formas según la imagen que se quiera ver, y ustedes pueden ver acá que hay una marca en el pulmón, uno puede ver entonces en ese punto blanco una diferencia con el resto del tejido del pulmón. El tecnesio 99 es el radioisótopo más usado para medicina nuclear y se produce en un reactor nuclear, en nuestro caso, en nuestro país, en el reactor RA3 que se encuentra en Ezeiza. También se utiliza mucho la radiación gamma para ensayos no destructivos. Lo que estamos viendo acá abajo es una gammagrafía, es decir, se utiliza esta radiación para ver, por ejemplo, la estructura de un caño, en este caso de un caño de gas que va a ir a alta presión. Los rayos X no tienen la energía suficiente como para atravesar el grueso de un tubo de acero. Entonces necesito una radiación electromagnética de mayor energía, por eso se utilizan los gamas, y como ustedes pueden ver acá, esta soldadura
tiene una característica particular presentando distintas manchas que puede ver entonces, analizar la calidad de esa soldadura. También se utiliza para ver grandes máquinas, que me permite entonces no destruir la pieza, sino simplemente sacar una imagen para ver su calidad. Otro de los usos muy común de la radiación gamma es la irradiación de alimentos, en donde Argentina tiene una planta semi-industrial de radiación de alimentos que también se encuentra en el Centro Atómico Ezeiza, en donde una fuente de radiación gamma está en esa instalación y se acerca hacia esa fuente lo que uno quiere irradiar, como pueden ser alimentos, que la radiación gamma lo que hace es disminuir la brotación, disminuir la carga bacteriana, hongos, y eso permite entonces, por ejemplo, en el caso de las frutas finas, que dure, en el caso de las frutas finas, que dure más tiempo, y en otros casos, por ejemplo, disminuir, como en el caso de las carnes, disminuir la carga bacteriana que antes de envasarla, y eso se utiliza mucho para la exportación de carnes. Y otro uso también de la radiación gamma es el de esterilización. Esta misma planta se utiliza para esterilizar materiales, y la ventaja que tiene utilizar la radiación gamma frente a otras es que uno lo puede esterilizar a los materiales dentro de su propio packaging. Es decir, ya está envasado, se lo irradia, se esteriliza y se asegura que no se vuelva a contaminar. Y por último, en esta imagen que yo les muestro acá, se lo utiliza también para el control de plagas. En el caso de la mosca de la fruta, por ejemplo, de la zona de Cuyo, en donde se irradian los machos de la mosca de la fruta y se los libera en el ambiente para que se apareen con las hembras, y entonces a lo largo de varias generaciones se disminuye y se elimina esta plaga. Es muy utilizado en la zona de Cuyo y del Alto Valle de Río Negro. Otra radiación que proviene del núcleo y es muy importante es la que llamamos radiación alfa. La radiación alfa es la radiación que emiten los núcleos grandes, porque de un núcleo grande puede salir una partícula alfa que está formada por 2 protones y 2 neutrones. Lo que uno diría es un núcleo de helio. Esta partícula entonces se lleva del núcleo que la emite mucha energía, y uno tiene asociada a la velocidad de esta partícula alfa una energía de, en promedio, 5 megaelectronvoltios, es decir, son partículas de alta energía. Estas partículas se las utiliza en distintas aplicaciones. Yo lo que puse acá, por ejemplo, es en algunos detectores de humo, en donde se utiliza americio 241, que es un emisor alfa, que emite estas partículas. La característica del alfa también es que es una partícula que está cargada, tiene 2 cargas positivas. Entonces, lo que hace en un detector de humo es, yo tengo una corriente de partículas alfa que si en presencia de humo se corta, y al cortarse esa corriente, entonces el detector da una señal. La ventaja que tienen estos aparatos es que la partícula alfa se frena rápidamente en muy poco material, es decir, que con muy poquito humo ya el detector puede detectar la presencia de este humo. Otra de las cosas en las que se lo utiliza es en medicina, por ejemplo, en algunos tratamientos que utilizan las partículas alfa para bombardear directamente el tumor. Y acá se ven dos fotos más. Una es la sonda Cassini y otra es una pila, las llamadas pilas nucleares, que son pilas que duran mucho tiempo porque
se eligen isótopos para estas pilas que tienen una vida media muy larga y pueden llegar a durar cientos de años. Y estas pilas se las utiliza normalmente en, por ejemplo, sondas que van al espacio, en donde uno ya no le va a poder cambiar las baterías, y en lugares en donde uno ya no puede acceder. Entonces, este tipo de baterías son muy utilizadas en satélites, en lugares remotos, y pueden ser de distintos isótopos, por ejemplo, americio 241 o plutonio, como esta que está acá en la foto. Otra radiación también que puede aparecer del núcleo son los protones o los neutrones, que también son muy utilizados y los estamos utilizando justamente en este momento, que es con los protones. Yo ahí les puse una foto de una terapia que se utiliza en el mundo, que se llama protonterapia, que en Argentina hay una instalación que se está haciendo en el Hospital Roffo de esta terapia, es la primera en Latinoamérica, y que lo que utiliza es protones para bombardear los tumores. Esta técnica tiene una ventaja importante frente a las otras, que los protones dejan toda su energía en el tumor, disminuyendo la dosis al resto de los tejidos. Es una instalación muy compleja porque acá uno ve, en esta foto, ve la parte que da al paciente, que es la salida de la radiación y la camilla, pero atrás de esto hay toda una instalación, un ciclotrón, que produce justamente los protones que van a venir a incidir sobre el paciente. Y lo que les decía, los neutrones son utilizados normalmente, acá los vemos. Esta foto que está acá a la derecha es la foto de Atucha 2, del reactor Atucha 2, que está en Lima, en la provincia de Buenos Aires, junto a Atucha 1, y junto a Embalse producen aproximadamente el 12% de la energía eléctrica que utiliza Argentina, que en este momento, por eso les digo, la estamos usando. Los neutrones entonces son la fuente para las fisiones que van a producir el calor que después se transforma en energía eléctrica. Los protones y los neutrones normalmente salen del núcleo con una energía aproximada de 2 megaelectronvoltios. Y por último, una radiación también muy utilizada, ya sea si proviene del núcleo o si proviene de los electrones de afuera, es la radiación beta. La radiación beta son cargas eléctricas que provienen del núcleo. Es como si el núcleo expulsara un electrón o expulsara un protón, un positrón. Un positrón es una carga positiva, pero con la masa de un electrón. Entonces, los electrones son los más utilizados dentro de la medicina. Por ejemplo, acá yo les puse un equipo de radioterapia o por ejemplo, de radiografías o de tomografías, en donde se utilizan los electrones para ser frenados sobre blancos de alto Z, como puede ser un plomo o puede ser bismuto. Se frenan, y cuando esos electrones se frenan en ese material, producen radiación X, y esa radiación es después la que va al paciente. También se producen baterías como las que les mencionaba, de las partículas alfa de alta duración, y bueno, lo que está acá a la derecha abajo es un acelerador de electrones que también se lo utiliza en muchas aplicaciones. Y por último, los positrones, que es una radiación, entonces, como dijimos, una carga positiva con la masa de un electrón, que se utiliza, acá yo les puse 2 aplicaciones en medicina nuclear, que el de la izquierda es un tomógrafo por emisión de positrones, y a la derecha son radiofármacos que se utilizan también por la emisión de positrones. El positrón, cuando sale del núcleo en el cual se encontraba, cuando encuentra un electrón, se aniquila y emite 2 rayos gamas. Entonces, estos 2 rayos gamas que se emiten son detectados por los equipos y pueden así entonces hacer una imagen de
el cuerpo, por ejemplo, de este tipo de equipo se utiliza para ver el funcionamiento del cerebro de distintos órganos como el corazón, el hígado. Y ahora lo que nos va a interesar, y seguramente ustedes están preguntándose, ¿cuánta de esta radiación que recibimos es la que utilizamos y cuánto es la dosis que me puede hacer daño cuando yo recibo esta radiación? Entonces, así como habíamos definido una unidad para medir la actividad, tenemos que definir una unidad para medir la dosis de radiación. ¿Y la dosis qué es? Es una unidad que mide la energía que traía esa onda y que depositó sobre el material por unidad de masa, es decir, cuánta energía medida en joule o en electronvoltios depositó en un kilogramo. Esta unidad, así como está, se aplica para cualquier material, pero a nosotros lo que nos interesa es la dosis que deposita en el cuerpo. Y esa dosis se llama dosis efectiva. Como ustedes ya vieron, existen distintos tipos de radiación que pueden tener distintos tipos de energía. Entonces, no toda la radiación va a interactuar de la misma manera con el cuerpo. Esta dosis efectiva que estamos definiendo, lo que es una unidad que tiene en cuenta la energía depositada por unidad de masa, esta constante que acabemos de. Después tenemos una constante, un factor Q que tiene en cuenta el tipo de radiación y un factor T que tiene en cuenta el tipo de tejido, porque no todos los tejidos tienen la misma radiosensibilidad. Hay tejidos que son más sensibles que otros. Entonces, cuando uno habla de dosis efectiva, está hablando de la dosis que está recibiendo un tejido y tiene en cuenta la energía y el tipo de radiación incidente. ¿Y de dónde provienen las radiaciones en nuestra vida? Por vivir en el planeta Tierra, nosotros vamos a recibir una dosis de radiación medida, como lo dijimos recién, en dosis efectiva, en unidades, esa se mide en sievert. Nosotros vamos a vivir, por vivir en el planeta Tierra, recibimos una dosis de 2,7 milisievert en un año. ¿De dónde proviene esa dosis que recibimos? Proviene básicamente del suelo por la presencia de uranio y torio que hay naturalmente en el suelo. El uranio y el torio cambian emitiendo radón. El radón es un gas que se va a la atmósfera, entonces entre el porcentaje debido al uranio y debido al radón, tenemos casi el 60% de la dosis que recibimos. Después tenemos una dosis asociada a la radiación cósmica y al Sol, que está alrededor del 15%. Después tenemos un 12% de esa dosis que la recibimos a través de los alimentos y del agua, y básicamente esta dosis se debe al potasio, que tiene un isótopo radioactivo que es el potasio 40. Y después, por las actividades humanas, recibimos un 11% debido a las prácticas médicas, como las que mencionamos recién, por ejemplo, las radiografías, las tomografías, y debido a las actividades profesionales, alrededor de un 1%. Y ese 1% viene básicamente dado por las actividades asociadas a la industria petrolera, ya que dijimos que el uranio es uno de los isótopos más abundantes que hay en el suelo. Entonces, cuando uno extrae el petróleo, aparte del petróleo, trae parte de este material que se encontraba en la tierra y ese material queda depositado en las destilerías y uno cada vez que carga nafta, parte de eso que se trajo es distribuido en el planeta, entonces la actividad petrolera aporta gran parte de ese 1%. La otra dosis que es importante también es la dosis asociada a los viajeros frecuentes a los vuelos. ¿Por qué? Porque los vuelos normalmente están a 10.000 metros de altura
Y no, entonces eso significa que uno no tiene la protección de la atmósfera para la radiación solar y para la radiación cósmica. Y se detectó hace muchos años que las tripulaciones y los viajeros frecuentes recibían dosis 10 veces mayor a la dosis que recibiría una persona que trabaja en la industria nuclear. Y debido a las actividades relacionadas al desarrollo de las bombas nucleares, por las detonaciones que se hicieron en la atmósfera sobre todo, el 0,1% de esta dosis proviene de los materiales que quedaron en la atmósfera y de los materiales que aportó Chernobyl en la atmósfera, y entonces esa dosis asociada a todo esto es del 0,1% del total que recibimos. Pero no todos los lugares tienen la misma dosis. Este es un promedio mundial. El promedio mundial es de 2,7 milisievert en un año, lo que significa 0,3 microsievert en una hora. Y básicamente, como dijimos, dependen del uranio, del torio y de sus hijas, pero lo que importa entonces es cuánto de ellos hay en cada zona del planeta. Los 4 isótopos importantes y los que llevan adelante la mayor parte de la dosis que recibimos en el planeta son uranio en sus 2 isótopos, uranio 238, uranio 235, el torio, que es el más abundante de todos, y el potasio 40, que se encuentran básicamente en la corteza y el manto de la Tierra. Y son los que llevan adelante el 60% del flujo de calor que hay en la Tierra. Y esto es lo que se llama el calor radiogénico. Por otro lado, eso se ve representado en los distintos lugares que tienen dosis mucho mayores a las dosis que estábamos hablando con respecto al promedio mundial. El lugar que tiene la mayor dosis en el planeta es Ramsar, en Irán, que tiene 132 milisievert en un año, una zona muy rica en uranio y torio. Y el segundo lugar más radioactivo del planeta es Brasil, en la zona de Pozo de Caldas, Minas Gerais. Y a continuación, con una dosis, la mitad de los otros lugares, está Kerala en la India y Yangyang en China. Son 2 ciudades altamente pobladas que tienen alrededor de 50 milisievert en un año, lo que hace que esta gente viva en dosis que son 20 veces la dosis promedio anual. En Argentina nosotros tenemos dosis por debajo del promedio en la mayoría de los lugares, exceptuando la ciudad de Córdoba, que es rica en uranio, que tiene un promedio anual de 4 milisievert, que es el lugar más radioactivo de Argentina. Y entonces esa dosis es muy lejana a las dosis de estos lugares que les estoy mencionando. ¿Cómo nos podemos exponer a la radiación? Tenemos 2 tipos de exposición. Una externa, cuando los elementos radioactivos están fuera de nuestro cuerpo e emiten esa dosis de radiación. En este caso son dinosaurios, fósiles de dinosaurios, que pasa lo mismo que con el petróleo. Cuando fosilizan, absorben parte del material que había alrededor, y en zonas ricas en uranio, como puede ser estos fósiles, son de Chubut. Entonces los fósiles tienen una dosis de radiación extra a las piedras que uno encontraría en otros lugares. Y la exposición interna, cuando uno incorpora en el cuerpo, es el material, como puede ser en el caso de comer bananas o comer palta o comer aquellos materiales que tienen potasio, que tienen este isótopo del potasio 40, entonces que absorbemos nosotros. Pero, ¿cómo nos podemos proteger si la dosis está fuera? Hay 3 principios fundamentales que uno los puede aplicar también al sol, que son
el tiempo de exposición, la distancia a esa fuente que lo emite, y si tengo que estar en un lugar en donde hay una dosis de radiación mayor a la del ambiente y por un tiempo prolongado, entonces tengo que utilizar algo que se llama blindaje, que son materiales que me van a proteger de las distintas radiaciones. Por ejemplo, en una sala de radioterapia. Si yo sé que mi fuente de radiación emite radiación alfa, esto es fácilmente de blindar con tela o con papel, uno puede protegerse. En el caso de radiación beta, lo que se utiliza son plásticos o una delgada capa de aluminio. En el caso de los neutrones se utiliza agua o concreto, y para el caso de los rayos X o del plomo se utilizan normalmente láminas, perdón, de rayos X o gamma se utilizan láminas de plomo. ¿A partir de cuándo es que nosotros vamos a recibir dosis que nos hacen daño o dosis que se utilizan, por ejemplo, para matar un tumor cancerígeno? Nosotros dijimos que el promedio mundial era de 2,7 milisievert. De 2,7 milisievert, el límite que ha puesto el ICRP, o es el Instituto Internacional de Protección Radiológica, es de 100 milisievert. Desde 1 milisievert a 100 milisievert aumenta la probabilidad de daño, pero es muy baja. A partir de los 100 milisievert en adelante, entonces uno ya tiene que tener cuidado con respecto a esa radiación. Y a partir de el sievert está lo que se llaman los daños determinísticos, y en esto se basan los tratamientos de radioterapia, justamente en dar altas dosis de radiación concentradas en el tumor para que esas células mueran y no se sigan reproduciendo. Entonces, la ley indica en Argentina y en todo el mundo que para los trabajadores de la industria nuclear o aquellos que trabajan con radiaciones ionizantes, caso de un radiólogo o de un técnico que utiliza, por ejemplo, gammagrafía, la ley establece que solamente puede recibir en un año 20 milisievert, es decir, 10 veces más al fondo ambiente. En caso excepcional puede llegar a recibir 50 milisievert en el caso, por ejemplo, de que haya habido una actividad especial, pero en 5 años no puede recibir más de 100 milisievert. Ese es el límite que pone la legislación para quien trabaje con radiaciones ionizantes. Y de los tejidos más sensibles, entonces acá están los 5: testículos, ovarios, intestinos, cristalino y médula. El cristalino es el más radiosensible de todos y es el que uno tiene que cuidar, porque es el que está siempre en exposición, sobre todo a la radiación solar. La radiación solar es nuestra fuente de radiación a la cual vamos a estar expuestos todos y de la cual nos debemos proteger. Las dosis de radiación que las estábamos hablando, de por ejemplo un equipo de rayos X, uno tiene que ir a esos lugares y está asociado a toda la protección que esos lugares tienen. En cambio, cuando estamos hablando del sol, todos estamos expuestos al sol, entonces tenemos que tener las mismas precauciones que uno tiene cuando está hablando de una fuente, por ejemplo, de un equipo de rayos X. Lo importante que tiene que el daño recibido por radiación es un daño acumulativo. Es decir, que cuando nosotros estamos pensando de la exposición al sol, los niños son los que se tienen que proteger, porque se estima que la dosis acumulada hasta los 18 años representan la dosis entre el 40 y 50% de la exposición a radiación ultravioleta. Entonces son los niños a los que tenemos que proteger. Y frente al sol tenemos estas mismas 3 condiciones: distancia a la fuente, blindaje y tiempo de exposición. Acá yo les puse algunos efectos asociados a la radiación solar. Si ustedes ven acá abajo, pueden ver a esta persona que es camionero, en donde recibió el sol muchos años de su vida sobre el lado izquierdo, de manera que uno puede ver mucho más envejecido el lado izquierdo que el lado derecho. Y bueno, llegando acá
al daño más extremo que podría tener por el sol, que es un cáncer de piel. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Tiempo de exposición, lo menos posible, pero si uno quiere ir a la playa y estar todo el día en la playa, entonces tener en cuenta el tiempo, el blindaje. ¿Cuál es el blindaje para el caso del sol? Ropa, gorro, lentes para proteger el cristalino y protector solar. Bien, entonces hasta acá llegamos con la charla. Les dejo 2 links por si les interesa. Hay un libro que es el libro que se llama Cuaderno Guía las radiaciones en la vida cotidiana, que es para docentes, que es de descarga libre y gratuita, que lo pueden descargar del Instituto Balseiro, y que está pensado para docentes y tienen asociado al libro 17 secuencias didácticas para trabajar los temas de radiaciones desde jardín hasta el primer año del Instituto de Formación Docente. Y también les dejo el link de un canal que se llama Las radiaciones en la vida cotidiana, en donde hay hasta el momento 21 videos cortitos que están pesados también, asociados al libro, para utilizar en el aula sobre el tema de las radiaciones y, bueno, esto que hemos estado charlando acá. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta charla. Muchas gracias, doctora Lourdes. Espectacular su exposición, realmente nos aclaró muchas cosas y tengo algunas preguntitas que vamos a ver si tengo tiempo de hacérselas. Por un lado, me preguntan si es que ustedes tienen idea del tema de la precaución que hay que tener para las radiaciones emitidas por celulares. Bien, las radiaciones emitidas por celulares no son de ionizantes como estas que hemos estado hablando acá. Por lo tanto, siempre tiene que, la forma en la que interactúan es distinto, es por resonancia. Pero lo que yo les planteé, distancia a la fuente, tiempo de exposición y blindaje, se cumple también para este tipo de radiación. Entonces, lo importante sería no estar todo el día con el celular, no tenerlo pegado al cuerpo, sino dejarlo a una distancia, de manera que la radiación electromagnética decae con el cuadrado de la distancia. Es decir, que si yo lo tengo encima, estoy recibiendo una dosis, pero si yo lo pongo a 1 centímetro, estoy recibiendo la mitad, y así, mientras más lejos lo tenga, menor dosis recibo. Perfecto. Otra pregunta, dice si tienen idea del radón en nuestros domicilios, o sea, de cuánto sería la contaminación o el nivel que tenemos en nuestros domicilios por radón. Bien, el radón en Argentina es de una dosis muy baja porque nuestro suelo, como les comentaba, no es rico en uranio, exceptuando algunos lugares de la cordillera de los Andes o de la Patagonia. Donde tiene una importancia muy alta es en la zona de la península escandinava, en donde todas las casas tienen un medidor de radón que pueden controlar ellos. La protección que uno puede tener para el radón es la misma que tendría para cualquier, por ejemplo, para el COVID, ventilar los lugares. Todos los días lo que uno hace es ventilar el lugar, entonces el radón acumulado se diluye y no habría efectos en el domicilio. En Escandinavia, por ejemplo, el precio de las casas está asociado a la ventilación. Mientras mejor es la ventilación y mejor es esta protección frente al radón, más cara es la casa. Perfecto. Las bananas que consumimos a diario, usted dijo que tenían potasio 40. Sí, señor. ¿Eso implica una determinada cantidad que hay que consumir o no? Bien, nosotros tenemos en nuestro cuerpo, el último videito del canal justamente habla de esto, nosotros tenemos en el cuerpo asociado al potasio 40, 17 miligramos de potasio 40. Las bananas tienen el doble de lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo por kilogramo. Y la palta es la que más
potasio tiene, por lo tanto tiene más asociado potasio 40. Todas estas dosis están muy por debajo del límite este que habíamos puesto de 2,7 milisievert promedio anual. Por lo tanto, no hay un límite para la cantidad de bananas que uno coma o palta debido al potasio 40, sino a la comida misma. No dejen de comer potasio porque es necesario para nuestro cuerpo. La dosis que van a recibir es muy bajita. Y también tengo una pregunta respecto al Wi-Fi, si genera radiación, digamos, las redes de Wi-Fi. Producen radiación lo mismo que el celular, radiaciones de radiofrecuencia que son de muy baja energía, y las protecciones son las mismas que habíamos dicho. Esta dosis es muy baja, por lo tanto no es ionizante, por lo tanto no va a producir ninguno de los efectos que habíamos mencionado acá. Con respecto a la regulación a nivel nacional de material radioactivo, bien, ¿quién la establece? ¿Ustedes? Nosotros tenemos, un ente regulador autónomo que está asociado al Organismo Internacional de Energía Atómica, que es quien regula todo lo que es material radioactivo y aplicaciones en el mundo. Cada país tiene un organismo propio, nosotros acá se llama Autoridad Regulatoria Nuclear, que además de controlar nuestras actividades, nosotros tenemos un convenio bilateral con Brasil, en donde nos controlamos mutuamente, y toda la regulación de las actividades asociadas a las radiaciones ionizantes las tiene la Autoridad Regulatoria Nuclear. Es decir, si uno quiere utilizar un equipo de gammagrafía o si quiere utilizar un equipo de radioterapia, necesita la autorización de este organismo. Menos los equipos de rayos X, que esos están controlados por el Ministerio de Salud. Bien, perfecto. Y la última pregunta sería, ¿las personas son entonces radiactivas por naturaleza? Sí, exactamente. Nosotros tenemos potasio 40 en nuestros cuerpos y carbono 14, que aspiramos, que se produce en la atmósfera y nosotros incorporamos a través de la respiración y la comida. Así que nosotros somos radioactivos y formamos parte de este 2,7 milisievert del ambiente. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su exposición, por su participación en esta Semana de la Ingeniería. Nos ha servido muchísimo a nosotros para darnos una idea de dónde estamos parados, digamos, con el tema de radiación. Y me parece que vamos a visitar su libro porque es muy interesante el tema. Así que muchísimas gracias por su colaboración. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que les haya gustado la charla y los invito entonces también se pueden comunicar conmigo y a través de del libro y del canal también tienen comunicación conmigo. Así que muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.